Hay una manera de diferenciar las grandes marchas que se producen en la Argentina. 3 palabras. Pero una es la que marca la distancia entre lo que es una organización o un grupo de organizaciones de aquella que está también en la calle, pero que banca el gobierno. Esto que vivimos hoy, que termina hoy, me llevó a recordar el Frente Nacional contra la Pobreza. Hace muchos años atrás, en donde se pedía algo semejante a lo que después se conquista con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que es la asignación universal por hijo. Aquel frente donde estaba Víctor de Llenaro, lo recuerdo, Claudio Lozano y tantos otros y otras, exigían que en lugar de subsidios para mitigar el hambre, se construyesen herramientas verdaderas para que la capacitación en serio otorgara la plataforma para alcanzar el trabajo deseado. Hace muchos años de esto. Lo que ocurre hoy y culmina hoy es la manifestación de las estructuras de izquierda, no del gobierno, de izquierda, que dicen basta de ajuste, techo y trabajo. Si mañana saliese el movimiento Evita, Grabois y compañía, piden lo mismo, techo y trabajo, pero bancamos el acuerdo con el fondo, y allí hay una línea que divide la grieta y que nos lleva a la subgrieta, tomando como base la manifestación y la declaración política de Cristina Fernández de Kirchner en el Chaco. Cuando la vicepresidenta indica que el problema está en el manejo macroeconómico, mínimamente de mi parte les tengo que decir que esto viene desde hace por lo menos 35 años. Para no faltarle respeto a usted, a los que tienen memoria o a los que hacen del olvido un ejercicio permanente. Cuando Guillermo Moreno llega a la intervención del INDEC, perdimos de vista esa herramienta que hoy tiene una vitalidad y un dolor que trasciende cualquier grieta, cualquiera. En aquel momento no sabíamos cuál era la inflación verdadera, pero usted, que tiene que ir al almacén, a los chinos o a los que no son chinos, siente que el bolsillo se achica, que el laburo no alcanza. Y ya no estoy hablando de segundas marcas, hay que buscar terceras marcas. Todo viene reduciéndose, ese es el ajuste. Por lo tanto, lo primero que tengo que decir en el comienzo del programa es que claro que hay diferencia de esto que vimos hoy en Capital Federal de lo que viene ocurriendo antes en Capital Federal. Y es cómo se posiciona un bloque respecto a otro, porque uno le está exigiendo, y está cumpliendo Alberto Fernández, con darle a los hacedores de la economía popular todo lo que ellos quieren. Incluso se está dialogando para que sea un ministerio de la economía popular. Dicho esto, no quiero dejar pasar una declaración de Macri. Además de ser vergonzante, yo no digo que es peligrosa, es una forma de decir que está más a la derecha de Milei. Si Macri dice que nosotros hemos exportado el populismo, y esto arrancó en la década del 40 con Perón, yo le preguntaría a los macristas de acá, de Moreno, cómo hizo un monumento a Perón junto a Moyano, cuando era presidente. ¿Cómo lo hizo? O en ese tiempo no entendía el populismo. O con el populismo que él dice no se nutrió su familia para ser millonario. Pero como hay que hacer una política del Instagram o del flyer y de las declaraciones breves, suma para diferenciarse de Milei, que ahora empezó a apuntarle a Larreta y a Vidal. Porque Milei no quiere ser el furgón de cola de Juntos que ya está bien silabeado. Parecido al Frente de Todos. Porque Cristina Fernández de Kirchner no está dirigiendo su munición pesada a Guzmán, tampoco a Alberto Fernández. Está tratando de sostener su electorado, su núcleo duro. Ahora, en el mientras tanto, hay un 6% de inflación de este mes, no, del anterior. Este mes va corriendo y viene calculándose con el aumento de tarifas que, punto seguido, tengo que decir que Alberto Fernández recordó un poco que es el presidente y advierte a Basualdo y compañía, que milita con la Cámpora, Basualdo, el mismo que desconoció a Guzmán, que si no acata la decisión que no es del gobierno, sino es acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, echa a todos.
Lo dijo en el exterior, mientras acá se corregían los guarismos para que nos dé el 6, que nos lleva un 58% interanual. Solamente hay que buscar 30 años atrás para encontrar algo parecido. 30 años atrás. Esto es categórico y lapidario respecto a lo que es el fracaso de la política pública en términos macroeconómicos, no hay dudas. Después pueden echarse las culpas que quieran, seguir jugando a eso que da tanto rédito y que además alimenta las encuestas, lo pueden hacer todo el tiempo. Me crucé con un cartonero que no sé si usted o los que caminan por Moreno o los barrios han percibido el aumento de carros. Los que caminan y miran lo van a ver a toda hora. Y me decía este cartonero, Eduardo, que viene de Merlo a buscar cartón acá a Moreno, que él tiene un único sueño, seguir en la cooperativa, llevar el cartón, no quiere ir a la construcción porque aun cuando le paguen más, no le sirve para lo que es el ejercicio cotidiano y casi ordinario para muchos, pero es de subsistencia, de saber que el cartón, 1 kilo, 24 pesos, 100 gramos de pan, es suyo. Le pregunté al pasar a Eduardo, que lo crucé en la calle y aceptó la entrevista, si él se consultaba respecto a esa materia prima que lleva a una cooperativa, si esa cooperativa lo vende, las utilidades se distribuyen con él. Me dijo, no, yo recibo 18.000 pesos. Es decir que me cuesta imaginar 18.000 pesos porque la indigencia está un poco más arriba de eso. ¿Cuántos que viven en Moreno se encuentran por debajo de la línea de indigencia? Vuelvo a retomar lo de Cristina Fernández de Kirchner, que señala como algo notable, que no había ocurrido antes, que trabajadores formales son pobres. Pregunta a los sindicalistas de Moreno si los municipales hay muchos pobres o son pocos pobres siendo formales. Es una pregunta que les hago. Cerrando una paritaria muy a la baja de la inflación, porque si Kicillof dice 60, Mariel dice 30. Falta 3 para el envido. Esto que estoy señalando mínimamente en el comienzo del programa responde a algo que voy a tratar de abordar con uno de los entrevistados hoy. ¿Cuál es el debate en Moreno? Y cuando hago esa pregunta, se la extiendo a la oposición. La oposición históricamente en Moreno reclamó, ahora no sé cómo lo va a hacer, por este argumento que voy a dar que es comprobable, que Moreno estaba olvidado, abandonado, sucio, con tomas y que no tenía salida. El acefismo montó su estructura dialoguista con el electorado por esto que acabo de decir. Se encuentra hoy la oposición, incluso los nuevos que hacen culto del silencio, con la obligación de pensar cómo se proponen a la sociedad, porque la intendenta de Moreno dijo, gobierno yo y no hay más tomas. Cueste lo que cueste. Y lo hizo. La intendenta de Moreno, con un apoyo único, extraordinario, nunca antes visto, de un gobierno nacional y provincial en plena pandemia, y eso es gestión que hay que reconocerle a Mariel Fernández, gestión y consecuencia de lo que ella sostiene, que Moreno no es pobre, sino que lo han empobrecido, como si hubiera sido parte, Mariel Fernández, de lo que es la etapa de empobrecimiento, si lo señalan ahí, de mejoras notables, increíbles. El embellecimiento a Avenida Metria, por ejemplo. Las 2 asfalteras, una es propia, la otra es alquilada. Puedo pensar ahora con el Parque Las Flores, que es una preservación del curso de agua que viene a cuenta o a cuento de lo que se aprobó hoy en el Consejo Deliberante, que es una ordenanza de humedales. A nivel nacional formó parte de una campaña, nada más. Pero suma esto. Suma pensar en un lago San Francisco intocable y que se pueda explotar el espejo de agua y algo más, porque es lo que dijo Mariel Fernández en campaña. Lo sostuvo. Las cooperativas que antes no trabajaban, ahora trabajan, por 18 lucas, pero trabajan. Sí, se le exigía eso desde la oposición. Si eran vagos y planeros y no se los veía en la calle, ahora se los ve en la calle. Por supuesto que nadie discute que estar en la calle por 18.000 pesos
es hacer el trabajo de aquel municipal que puede ganar 30. Le estoy dando un elemento más que serio para que toda la política de Moreno discuta con los recursos propios, que son más de 22.000 millones de pesos, qué se hace. Pero la oposición tiene un problema, porque Mariel le está sacando todo aquel elemento que hizo a su constitución. Si tiene que reprimir para desalojar a feriantes, hombres y mujeres de las Flores, lo hace y lo hizo. Una sola cosa voy a decir respecto a esto, no de la carta interna que distribuyó la intendenta. De eso no voy a hablar. Solamente una propuesta a la estructura informativa del gobierno que dé cuenta oficialmente cuántas personas estaban en las Flores, que eran de Moreno, y hoy trabajan en el hermoso predio ferial en Catonas. Solamente eso. Para entender cuál es la discusión. Punto seguido una vez más, yo no defiendo los delincuentes que estaban allí. Hablo de aquellas personas, hombres y mujeres, que hacen de la economía popular una subsistencia, la misma que abraza Mariel Fernández, pero hoy regulada por ella y una figura no menor que se llama Dayana Nadón, que tal vez quiera ser candidata a intendente el 3 de febrero, y usted le financia la campaña. Lo que sucede en Moreno es un momento importante de comprender, y por eso hago este programa. El fiscal Emiliano Buscalia, que es especialista, esa fiscalía, en violencia de géneros, también de familias de usurpaciones, me dijo ayer, en una nota que le puedo hacer, que creció en los últimos 8 años un 600% el número de denuncias de historias. Por día hay entre 30 y 40 denuncias por violencia de género en Moreno. Son 7.000 al año. ¿Cómo se puede imaginar usted que una fiscalía pueda dotar de justicia a tamaño problema social? SUTEBA, que ya vamos a hablar en algún momento del programa, tal vez en el final de las elecciones, SUTEBA convocó y le pidió a la provincia de Buenos Aires que se hicieran jornadas a propósito de lo que es la violencia que se está viviendo puertas adentro de las escuelas. Hoy, en la escuela 39 de Cuatro Vientos, no había clases porque se hizo la obra, hubo pérdidas, se cierra la escuela y no hay una sola explicación de las autoridades a esas mamás que tienen a sus hijos y a sus hijas allí, y no se debería estar dudando que es la seguridad lo que está en juego, después de los asesinatos laborales de Sandy Rubén. Aún así, no hay explicación. Es la jerarquía que se comunica de esa dirección, de esa escuela, a Consejo Escolar con la señora Beltrán. En la 504, que es una escuela especial que está frente a AISA, no hay agua potable, no hay gas, no hay baños, no hay patio, eso sí hay clases. Si esto no nos interpela, bueno, que ocurra cualquier cosa porque nadie nos puede sorprender. Me niego a esa posibilidad porque en uso de la memoria lo importante es la libertad. Y esa libertad no se negocia, nunca. La propuesta de hoy del programa tiene que ver con la educación, tiene que ver con un campamento y la política, y tiene que ver con el peronismo en su raíz histórica y lo que se tiene que discutir en Moreno, fuera de la política de flyer y fuera de las propuestas que, insisto, Mariel Fernández con criterio puede esbozar porque se están haciendo. La pregunta es ¿cómo? Y la segunda pregunta es, ¿no importa el modo y la forma? Para mí sí. Por eso sigo haciendo este programa de la manera que lo hago. Vamos a la presentación y charlamos con Andrés de Stefano, que es legislador del Frente Renovador. Hubo un campamento muy importante en Mar del Plata con un viaje de jóvenes de acá de Moreno, sin olvidar a alguien, Evita, la inmortal. Presentación y venimos. Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Bueno, estamos con Andrés de Stefano. Un pedido de disculpas pública quiero hacer porque vez pasado lo invité a Andrés y el tiempo corre y él tenía un compromiso ineludible, así que hoy arranca primero, que te había dicho, sos el primero. No hay problema. Bueno,
Contame cómo se gestó ese campamento del fin de semana en Mar del Plata. He visto muchas imágenes en las cuentas de ustedes, porque para muchos es un déjà vu, es algo viejo, y para otros es la raíz necesaria que no se puede perder de vista. Es más, habría que hacer florecer eso. Contame. Desde el peronismo de Moreno se tomó la iniciativa en unas reuniones de juventud de cómo era la JP en sus antiguos momentos. Sí. Y con referentes también que disfrutábamos de los campamentos, porque en ese momento nosotros disfrutábamos de esos campamentos que se hacían. Entonces estaba Cintia, estaba yo, y con charlas con los jóvenes. Desde los jóvenes se propuso, cuando escuchaban esto que nosotros contábamos de los campamentos, ¿por qué no hacemos un campamento? Y bueno, y entre todos los espacios políticos que compone el frente el peronismo de Moreno, Sí. bueno, salió la idea de un campamento. Y cuando lo propusimos, enseguida Damián, yo pongo los trenes, vayan en trenes, y bueno, y ahí se empezó a armar algo muy lindo, que fue lo que pasó el fin de semana. ¿Viajaste con muchos pibes en colectivo? No. ¿En micro? Sí. Sí. En realidad fue del día cero, más de 200, arrancamos queríamos hacer algo para 100 chicos, ¿no? Terminamos siendo más de 200 en el final de la anotación, porque empezaron a ver, nosotros queríamos hacer un campamento que no sea un adoctrinamiento de charla, sino de formación política, pero de cómo es hoy, de que el pibe le gusta pasear, entonces ir al museo Evita, elegimos la fecha, claro. Entonces fuimos a Chapamalaya, fuimos al museo, y de ahí nos fuimos al Faro y visitamos el Centro Calentino de Detención. Entonces todos esos lugares fueron dando la formación política a los pibes. Del día cero disfrutamos primero la primera noche en Moreno, que es la nueva casa del peronismo de Moreno, que estamos dándole continuidad y actividad todos los días, sobre Nemesio Álvarez. Entonces la primera noche decidimos hacerla ahí, como el inicio del campamento, y pasar la noche ahí porque nos teníamos que ir muy temprano. Los colectivos nos venían a buscar a las 5 de la mañana. Bueno, más de 200 pibes se acercaron a pasar la noche en ese lugar, a compartir, y disfrutamos la cena y empezamos la formación política, que era la charla, el conocernos, lo que es el inicio de un campamento, ¿no? Claro. Colectivo, Constitución Tren Mar del Plata. Más de 200 pibes disfrutando del tren que nos puso el presidente de Trenes Argentinos, Damián Contreras. ¿Por qué se sintieron seducidos los pibes a hacer un campamento? Con esta marca del peronismo. ¿Por qué? ¿Qué pudiste escuchar de ellos? Mira, yo estuve ¿Qué dicen ellos? Del día cero estuve. Ellas también, por con supuesto. Los pibes y las pibas, sí. Del día del campamento. La alegría primero era una incógnita después de tantos. Yo digo que es un hecho histórico después de tantos años, un campamento de la juventud peronista. Claro. O sea, lo que vos decías, algo viejo que los pibes vinieron alucinados. Entonces no es tan viejo. Es algo que se perdió. Porque si fuera viejo, los viejos no le dan bola. Sí, no, esto que decía yo, para muchos es un déjà vu de lo vivido. Muy lejos estoy yo como para diagnosticar si es bueno o malo. No. Sí quiero decir que la juventud, por eso la pregunta, ¿por qué se siente seducida por la política cuando hoy está tan bastardeada por la propia dirigencia de la política? Los pibes se sintieron, yo lo veía en Mar del Plata cuando compartimos algunas rondas de discusión, sí, con los pibes, con Carola Hernández, que fue una compañera que la verdad coordinó el viaje, y tuvimos la alegría de poder irnos con los pibes en los colectivos y en el tren, de recibir el primer pibe y entregar el último pibe en Moreno a su papá. La necesidad de escuchar política. La necesidad de escuchar política. Pero política de historia, la política de bien, la política de sentir el peronismo, de comprenderlo, del porqué, de la política del barrio, no la política de la grieta, de vos, de echarte en cara, de por qué sí, por qué no, de los comienzos de la militancia,
Digo, los pibes, escuché, me mandaron un mensaje, una señora que me dijo, mi nieta me dijo que se vino lleno de historia. La nieta se vino llena de historia. O sea, la nieta se vino feliz de un campamento que no había hecho nunca. La piba 20 años no fue a un campamento. Si viene, ahora vamos de esto que es muy lindo que ustedes lo puedan contar, que no es un acontecimiento partidario, es un acontecimiento político. Político que tiene, por supuesto, una raíz partidaria, digo, del peronismo, pero no estaba enfocado ahí, por lo que pude hablar con otros participantes e integrantes. Se vuelve al barrio, se vuelve al territorio, que es el motivo de la presentación que hemos hecho circular en el día de hoy. ¿Y en el territorio qué pasa? Si yo me vengo cargado con la historia de Eva, o de Perón, o del ascenso social, o de la justicia social, o del trabajo, la educación, y vuelvo al barrio. Hay que continuar con lo que formamos allá, con lo que hablamos. Está bien. Pero hay que seguirlo al pibe. Ajá. Hay que seguir acompañando a esos pibes que nos acompañaron al campamento. Bueno, el Estado tiene la respuesta, porque si no, quedamos... No sé si el Estado, podemos serlo nosotros, puede ser los mismos jóvenes como grupo, como se formaron. Grupos de jóvenes pensando en mejorar su calidad de vida en su barrio con otros pibes de otros barrios, porque ahí había de todos los barrios de Moreno. Sí. Entonces, vamos a empezar a trabajar con esos jóvenes, yendo a esos barrios, pero pibes de otro barrio, también a sus actividades. No, eso yo me conocí hace años. Yo creo la autonomía y no creo nunca creo de la dependencia de la teta del Estado, porque el Estado somete. Sí, nos conocemos hace muchos años. Ahora, hay responsabilidades que son estatales, claramente. ¿No? Entonces, ahí también, dentro de la formación, para que no quede un acto voluntarista, porque si no, estamos en una fase muy particular hoy de la política, que las responsabilidades son eliminadas. Cuando hay algo para festejar, están todos. Ahora, cuando hay un problema, no hay nadie, es la culpa del otro. Eso daña cualquier formación. Pero desde el peronismo de Moreno, que concentra a diferentes actores políticos y muchos referentes que hoy cumplen funciones del Estado, nacionales, provinciales, nacionales en Moreno. Sí, señor. Bueno, Claro. eso hay que ponerlo a disposición de los pibes. Bien. Ahí tiene que estar Hay el que Estado ponerlo presente. más a disposición de los pibes, hay que profundizar eso. Correcto, que sepan que tienen los recursos del Estado para ayudar a su vecino. Bien. De eso se trata el peronismo. El peronismo de Moreno tiene que empezar a trabajar con los pibes, con los adultos mayores, usando al Estado. Hay funcionarios en el peronismo de Moreno que ponen a disposición las políticas de Estado para llevarlas al barrio, Claro. que es lo que vos decís. ¿Y la política de Mariel Fernández pone a disposición a los pibes sus planes, sus programas? No lo sé. No lo sabes. No lo Siendo sé. concejal no lo sabes. Sí. A ver, ¿tiene política de Estado? Seguramente. Seguramente tiene varios programas. Digo, ¿Vos ves rasgos peronistas en la gestión de Mariel Fernández? no. No veo rasgos peronistas. Ahora digo, a ver, no hablemos de cómo, o sea, no es de una extrema derecha, o sea, tampoco tiene política de extrema derecha, digo. No. Sí tiene políticas que son referentes al peronismo, o sea, no podemos negar que tiene un sistema de desarrollo social que atiende a la gente, digo, se hizo cargo de una pandemia, tiene obras públicas que reflejan la mejor calidad de vida, y eso es peronismo también. Claro. Ahora, como lo dijiste vos, con obras nunca vistas desde Nación y desde provincia, que estamos primero en la agenda de Nación y de provincia para la mejor calidad de vida. Entonces digo, y la que la gestiona esas obras también es la intendente. O sea, digo, no sé si nadie puede decir quién es más peronista o menos peronista que otro. Uh-huh. Está claro que Mariel no es de un pensamiento de derecha. Uh-huh. ¿Sí? Pero a ver, si venimos al peronismo en el que estamos acostumbrados del diálogo, de la unidad, si vos me preguntás eso, te digo que no. Claro. Falta la apertura de diálogo y de convivencia. Me parece muy honesto de tu parte, y está bien destacarlo.
por lo menos de este lugar, es que si existe el peronismo de Moreno, es porque no hay diálogo con la estructura de gobierno. Estamos hablando por eso digo. Si no existiría, era el peronismo. Por eso digo, a ver, no malinterpretemos lo que uno dice, digo. No, claro. Ella hace política peronista, seguro. No tengas duda de eso. Bien. Si vos me hablás de peronismo en forma política con los demás sectores de la política, y yo te digo que no. Claro. O que falta, no digo que no, falta. No digo que no, falta. Bien. ¿Sí? Bien. Cada uno, como todos tenemos, cada uno tiene su forma de ser, y si ella considera que es ese el camino, que hasta ahí el diálogo, eso es la decisión de la intendenta y hay que respetarla. Andrés, la última pregunta y agradecerte mucho que podamos hablar de esto, porque yo decía en el comienzo del programa, lo peor que podemos perder, que todavía no está tarifado eso, no tiene un impuesto, es hablar, ¿no? O respirar. Pero cuando hay miedo y hay sometimiento, estamos muy lejos de fortalecer la democracia. Sí. Estamos dando señales de naturalización de lo opuesto a lo que nosotros decimos que es la democracia. ¿Para qué está el peronismo de Moreno? Porque el peronismo de Moreno, yo puedo decir campamento y puedo hablar de muchas actividades que vienen haciendo, casi en silencio, sin gran prensa, sin flyer, pero lo vienen haciendo. Es decir, vos recién me decís, estuvo allá en el campamento Carola Hernández. Bueno, Carola Hernández fue parte de una estructura que era la de Festa, y ahora está acá. Y la menciona Carola porque lo mencionaste vos, ¿verdad? Sí. Pero podría dar otros nombres. ¿Qué está haciendo el peronismo de Moreno? ¿Está preparándose para la batalla del 23? No, el peronismo de Moreno es un sector en el que de gran representatividad en el distrito de muchos actores políticos, que esto es lo que estamos hablando, que tienen la necesidad de charlar política, discutir política, y que no lo pueden hacer en el ámbito político con la intendenta. Entonces, encontraron un lugar y encontraron la forma de poder construir algo en conjunto y donde todos tienen la posibilidad de discutir político, de mirar hacia adelante, o de creer o de construir. Por último, a los que dicen que ese es un espacio que ya fracasó, que ya gobernó, que destruyó Moreno, que lo escuchás vos, no es un invento mío, ¿no? ¿Qué le respondes? Todos fueron parte del pasado. Que nadie se corra del pasado. El presente no. Todo no empieza de hace 2 años para. Hay un pasado en Moreno. Pasado que hizo ganar a esta intendenta. ¿Eso fracasó también o no? Teóricamente lo que está acá. ¿Sí o no? Sí. Bueno, es buena respuesta. Bueno, claro. La primera concejal de la lista ganadora de la intendenta habla de ese pasado también. Entonces digo, nosotros somos parte del pasado, yo aunque tenga 40 años, entonces no nos corramos. O sea, no, a ver, la historia no empezó. No empezó hace 2 años. Y no. Entonces como yo digo, poco diálogo. Ahora, si vos me hablás a mí o me preguntás a mí, yo soy un tipo que acompañé todo lo que la intendenta mandó al consejo como corresponde. Sí, aprobaste todo. Todo. Porque creo en que hay que darle las herramientas necesarias a la intendenta que está, porque ella cree que es lo mejor para Moreno. Entonces se lo vamos a poner a disposición, se lo puse yo, de mi parte. Sí. Entonces, aunque crea que tenga falta de diálogo, pero no por eso le voy a poner el palo en la rueda para que le vaya mal. Quiero que le vaya excelente, porque quiero lo mejor para el vecino de Moreno. Andrés, muchas gracias por estar aquí. Bueno, sí, si hay algo que caracteriza a Andrés o a Damián Contreras, es la gobernabilidad. Sin duda. Y esto de la gobernabilidad no es una palabra, no es una entelequia. Lo que quieren decir, lo que hacen es, si gobierna quien gobierna, es el Ejecutivo que ordena. Bueno, para mí eso también habría que discutirse. Fíjese lo que pasa hoy en el país, ¿no? El Senado de la Nación está presentando proyectos que van directo a lo que es la política macroeconómica de Alberto Fernández. Claro que un cuerpo legislativo puede presentar ordenanzas y leyes, y bueno, después el Ejecutivo decidirá si las veta o no, y ahí hay un costo político. Si se juega ahí, en esa chiquita. Ahora, los legislativos, claro que pueden presentar ordenanzas,
Si hay 22.000 millones de pesos en presupuesto, bueno, yo puedo discutir cuáles son las prioridades. Lo decía muy bien de Stefano, y creo que Mariel Fernández comienza hoy más asiduamente a reconocer que es un fuerte apoyo del Gobierno Nacional y Provincial. Pero yo no le quito mérito a la intendenta que ella lo gestionó. Ahora, no es menor que el modo y la forma hace a la vida política y para mí a la política misma. Si no hay respeto por el otro o la otra, si no hay unidad en la construcción, es muy difícil pensar en un Moreno proyectándose a 10 años. Es imposible. Será motivo para que cada uno que gane diga lo anterior fue una porquería, negando la pertenencia o el protagonismo en aquello que hoy denosta. Bueno, eso es lo que alimenta la frasecita de Milei que dice la casta, que no la inventó Milei, le quiero decir. Y el peronismo de Moreno, desde hace un año, viene abrigando una construcción más de la unidad para ver qué decanta el 23. Si se arranca de acá para que arriba se vea o de arriba se diga hay primarias. Y ahí será otro juego y otro momento. Vamos a la pausa y volvemos con más Quórum en vivo aquí en Canal 6. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Nosotros no trabajamos para otra cosa, es para garantizarle a los pibes de nuestra comunidad condiciones dignas. Y a pesar de la cantidad de obras que se hicieron, todavía falta. A pesar de todo este equipamiento, todavía falta. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. La verdad que esto ayuda muchísimo para que los niños y las niñas puedan tener su comida calentita, que pueden venir contentos a la escuela, así que van a estar felices con todo esto que recibimos. Hoy recibimos con muchísima emoción un horno pizzero, una cocina industrial, una heladera, un freezer. Esto nos favorece porque vamos a poder por lo menos conservar los alimentos y poder cocinar. Estoy muy agradecida con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, con nuestro gobernador Axel Kicillof, porque hace mucho tiempo que venimos trabajando el tema de la situación de las escuelas de Moreno y bueno, que podamos disfrutar viendo que le podemos llevar dignidad a nuestra comunidad educativa. Bueno, muchísimas gracias para todos y todas. Decía en la editorial, a modo informativo, que
Una escuela de Cuatro Vientos, la 39, hoy no tuvo clases, no sé si mañana tiene clases, porque la obra de gas se hizo, pero hubo alguna falla, la prueba de hermeticidad no dio bien, entonces se suspenden las clases. En una escuela de Moreno Centro, la 504, que es especial, no hay agua potable, no hay gas, estoy hablando de una escuela especial, ¿eh? Los baños no están en condiciones y los niños y niñas no tienen patio. La invitación para Leila Rodríguez, a quien he conocido el año pasado en varias entrevistas, es ¿qué está sucediendo puertas adentro en las escuelas? ¿Qué ven ustedes como laburantes defendiendo la escuela pública de lo que es una conflictiva social que llevó a un pedido de SUTEBA a nivel provincial para que se aborde los distintos tópicos de violencia que se está viviendo adentro, mientras afuera pasa lo que recién contaba? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Y la verdad que nosotros, puertas adentro de las escuelas, estamos sufriendo mucha vulnerabilidad social por parte de nuestras alumnas y de nuestros alumnos. Lo estamos atendiendo día a día. La realidad es que las familias no están pasando un buen momento y es real, por eso me parece oportuno tomar esto de la infraestructura, que realmente faltan muchísimas obras por realizarse. Hay muchas escuelas que tienen esas obras paralizadas y no se siguen haciendo y llevando adelante. Y en un contexto en donde necesitamos las escuelas abiertas, pero en condiciones de habitabilidad absoluta. Es un hecho también de vulnerabilidad social que alcanza a ustedes como laburantes y tienen que ir a prestar un servicio. Después de la pandemia, después del encierro, que ha liberado todo tipo de fuerzas, que no se está discutiendo eso. Y no tenés calefacción o no tenés agua o el comedor es deficiente, claro, usted tiene que poner la cara frente a eso, porque ustedes son los que tienen que hablar con ellos, o la directora o ustedes como laburantes. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, ¿Quién va a mediar en ese conflicto? ¿Qué diario? ¿Quién lo hace? Los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que estamos todos los días en las escuelas. Nosotros estamos hablando con las familias, comunicamos. En cada escuela tiene su particularidad también, pero también tenemos que atender todo lo que viene de nuestros vecinos, de nuestros vecinos y vecinas y de los alumnos. ¿Qué escuchás vos que va llegando de los vecinos? Que yo quiero remarcar y destacar eso. Te llega porque hay una instancia abierta para que ocurra. Es decir, sí, ustedes están dispuestas a escuchar, si no... A escuchar y acompañar. Sí, claro. Y la verdad que uno de los grandes logros que ha tenido la provincia de Buenos Aires es los nombramientos de los equipos de orientación escolar, que son realmente, pero absolutamente lo más necesario que necesitamos hoy, que nos acompañen tanto a los trabajadores como también a las familias. Y esos equipos de orientación escolar son los que están sosteniendo todo el tema de la vulnerabilidad que van sufriendo nuestras alumnas y nuestros alumnos. Pero no solo es el tema de la infraestructura, sino también del servicio alimentario escolar, que es decadente. Y es decadente desde que empezamos nosotros con la presencialidad intermitente, y ahora que estamos en la presencialidad plena, seguimos padeciendo lo mismo. A los alumnos y a las alumnas se les entrega en las escuelas una magdalena, se les entrega una vainilla, 3 vainillas en realidad, 3 unidades, no 3 paquetes. La realidad es que seguimos dándole harina a los chicos, no están recibiendo la alimentación adecuada. Y también en ese servicio alimentario escolar siempre hay que recordar, y se lo recuerdo a las compañeras y a los compañeros, y muchos ya lo saben, que lo reciben aquellos niños y niñas que están escolarizados. Y todavía nosotros en nuestro distrito tenemos una gran deuda con las primeras infancias, porque no hay jardines. Y ahí me remonto a esta época de la pandemia que tuvimos que atravesar con el anuncio de la construcción de la cárcel. Entonces realmente nosotros necesitamos otro tipo de políticas públicas en nuestro distrito para poder acompañar a estas infancias y a los adolescentes también, porque lo necesitan. Ese servicio alimentario escolar que se entrega a esa caja, que le dan a las familias, también pone en la mesa de las familias lo que considera el Estado municipal que esas familias tienen que comer. Y muchas veces hemos planteado, por lo menos como trabajadoras y trabajadores de la educación, lo hemos planteado de que eso vaya a las tarjetas alimentar o que vaya a la asignación universal y que ellos puedan decidir qué poner en la boca de sus hijos todos los días. Pero también que el servicio alimentario escolar, que es diario,
como lo mismo que las viandas de listo consumo, las escuelas que tienen comedor, que sea de calidad lo que se le entrega a los chicos y a las chicas. Para vos no hay duda que se trata de una decadencia, ¿no? Sí, pero además la particularidad de este distrito es que el servicio alimentario escolar está municipalizado. Sí, claro. Hay varios, a ver... Entonces está municipalizado y precarizado. Pero fíjate que lo que era imposible, porque se esbozó en el gobierno de Vidal la municipalización, y yo recuerdo autoridades gremiales con mucho criterio de decir, si municipalizamos esto, mañana vamos a municipalizar la infraestructura y después municipalizamos y se desprende del Poder Central. Sí. Pasó en este gobierno. Sí, pero Mariel Fernández, ¿qué dijo? Saco la caja del Consejo Escolar, sí, la administro yo. La pregunta sí, es simple, ¿es caja o no es caja? Es caja. Ajá. Es una cuestión de caja, meramente de caja. Pero ahora en el medio de esta cuestión de caja, del silencio de muchos sindicatos y este tema de no acompañar esto que venimos reclamando y diciendo, que es paupérrimo lo que los chicos están comiendo en las escuelas, es terrible. Y además, en algún momento ellos llegaron a comer inclusive yogur con cereales. Y hoy están recibiendo una magdalena, una unidad, lo que significa que comen harina todos los días. Entonces no le están dando la importancia que tienen, considerando que nuestras infancias, nuestros adolescentes, nuestros niños y nuestras niñas son pobres. Claro. Cuando recién decías las violencias que ustedes tienen, que no sé cómo se administra la violencia, pero existen, lo primero no hay que negarla. Contame en un día o en los días en dónde esas violencias se expresan, de qué manera se expresan, ustedes como laburantes la ven y hasta dónde llegan las mismas. Bueno, nosotros lo que vemos, primero, violencia es que le falte el plato de comida a nuestros alumnos. Eso es violencia, porque es uno de los derechos básicos, fundamentales, que es la alimentación. Claro. Y eso es lo que más nos duele a las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Tener que repartir esa vianda a los chicos y que ellos no puedan comer. Eso es violencia. Y es violencia institucional. Sí, claro. Porque lo administran las instituciones públicas del Estado, que son quienes deberían velar por esos niños y esas niñas. Y tampoco quedarnos en la queja, podemos tener un montón de propuestas superadoras, que de hecho la hemos tenido en otras épocas y hablando políticamente también. Pero no buscan la forma de poder encauzar el tema del servicio alimentario escolar, porque no les interesa. Porque no les interesa. Bueno, es que acá también juega, no es algo semántico, pero se dice, si antes era la caja del Consejo Escolar y ya no lo es histórico que lo manejemos nosotros. Por eso el último bloque con un hombre del peronismo histórico vamos a hablar. Cuando la política no discute el modo y la forma, entonces para mí no es política, no lo es. Si yo saco la caja porque la prestación era deficiente y hoy sigue siendo deficiente, yo tengo que hablar de eso, que es deficiente, que por supuesto es un acto de violencia institucional. Si se dice que sacamos una empresa y después nos sacan las empresas y siguen las mismas, ¿qué es? Pero es que ni siquiera nosotros podemos poner el eje en la empresa. De eso se tiene que encargar el Estado y se tienen que encargar nuestros concejales, que son quienes están para controlar que eso no pase. Bueno, entonces, ¿a quién le importa a los pibes y las pibas? ¿A quién le interesa a los pibes y las pibas? A nosotros, a las y los educadores que estamos todos los días dentro de la escuela y estamos sosteniendo la escuela y seguimos sosteniendo los vínculos porque son necesarios y porque nosotros queremos sostener esos vínculos con la familia. Solamente cuando mencionaba lo de la empresa es porque cuando se hablaba de la caja era que eran algunas empresas que se prestaba mal y se pagaba todo. Yo desafío a los que están haciendo política hoy que puedan explicar si lo que se entrega es bueno y si se está pagando lo que corresponde, si no hay exceso de cupos y demás. Pero eso lo dejo para otro programa. Solamente lo menciono porque el gasto público no es infinito. La inversión es necesaria. Y acá no hay una inversión en la calidad alimentaria. Acá hay una caja, como dijiste vos, que no va a resolver el problema alimentario, mucho menos, pero a veces es vendida incluso con un diario del municipio para que esto sea una victoria. Bueno, eso yo no lo puedo aceptar como tal, para ser honesto en el pensamiento. Pero ninguno de nosotros puede aceptar que esa caja se siga dando, porque también no en algún momento lo estaban... Vos encontrás lugares donde se esté debatiendo. Nosotros esto lo no acá en un debatimos... programa de televisión, digo, ustedes lo pueden hacer, pero... No, nadie debate esto. Eso alguien lo tiene que tomar de afuera, fuera de lo que es el ámbito. Nadie debate esto, porque la caja es necesaria para que vaya el diarito de Moreno con todo lo que hay. ¿No hay militantes?
Que vayan los militantes puerta por puerta, que golpeen, que hablen con el vecino y le entreguen el diario. Ahora, esa caja no puede seguir dándose de la forma que se está dando. Y además la calidad es paupérrima de lo que se entrega. Y además, la leche no la podés disolver con nada. Las chicas en los comedores, las chicas no estaba autorizada por la provincia. No estaba autorizada. Con batidor la revuelven para poder sacarle los grumos. Y eso es lo que comen nuestros niños y nuestras niñas, los hijos. Pero no son los hijos, ¿no? De algunas funcionarias. Pero por ahí no quiero entrar en ese debate porque tiene que ver con una construcción familiar y quizás en la decisión se toma la decisión de acceder a la gestión privada. Sí. Pero los pibes y las pibas de la gestión pública la están pasando mal. La están pasando muy mal. Leila, te hago la última pregunta. Esto del día a día. Ya no hay pandemia, aunque hay algunos vectores hoy que preocupan a las autoridades tanto de provincia, incluso de Cava y a nivel nacional, por nuevas cepas, olas. Yo creo que no se va a cerrar por el alcance de la vacunación, pero ¿percibís en los niños, en los adolescentes que hay interés en aprender? ¿O ha sido tan largo el encierro que se desconectaron? Es decir, que no hay venas, ¿no? ni vasos comunicantes respecto a lo que es la escuela y lo que ellos van a buscar a la misma. No hay interés por aprender, pero también hay un interés que ellos tienen que es por socializar. Okay. Están volviendo a socializar, se están revinculando con la escuela. Bien. Lo hacemos a través de todos los medios que nosotros tenemos a disposición en la escuela y también esto va generando que tengan que intervenir otros actores educativos para poder ayudar y acompañar esta reinserción, porque es una reinserción a nivel social que para nosotros también tiene lo propio, y el tema de la salud laboral que tampoco se está discutiendo, y la sobrecarga de trabajo y todo lo que nos llevamos nosotros a nuestras casas, porque la verdad que en la escuela no lo podemos hacer porque estamos el 100% del tiempo conteniendo a los jóvenes, porque es difícil, porque hay que empezar a volver a insistir con el tema de las violencias, porque tenemos que estar ahí el 100% y eso hace una recarga laboral excesiva para nosotros y el trabajo administrativo que no lo podemos hacer dentro de las 4 horas institucionales. Estamos abocados a los niños y las niñas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, voy a decir solo al pasar porque es una cuestión informativa que ayer hubo elecciones en Suteba, ganó el oficialismo a la Celeste. El dato que después lo voy a charlar en el último bloque con Lolo Gómez es la representatividad, ¿no? Un 50% no fue a votar, del padrón, un 50%. Y después si uno mira los guarismos, la oposición con sus 2 propuestas tiene más que el oficialismo, pero el oficialismo sacó desagregado más que la violeta y la multicolor. Que la izquierda es la segunda fuerza dentro del sindicato y va a tener alguna representación en lo que es la línea de conducción. Y la violeta tiene como obligación, porque son ellos, compañeros y compañeras, que han dicho que no hay que colgarse el cartel de los que no están, sino hacer que la educación pública no sea tan golpeada y renacer. Ellos tienen una obligación, por lo expuesto en campaña, de sostener la organización, porque lo que acaba de decir Leila en esta charla es que hay que afrontar y enfrentar las violencias de todo tipo. Hay que poner en discusión qué tipo de alimento, no comida, se le da a los pibes. Cómo se interactúa desde distintas fuentes del Estado para que exista sociabilización, que es lo que se ha perdido después de la pandemia porque las políticas fallan. Esto también es histórico. Claro que no es vendido como un triunfo, pero la victoria hay que alcanzarla, siempre. Vamos a la pausa y cerramos este programa con Ricardo Lolo Gómez sobre el debate político y de la política en Moreno, que es para mí importantísimo y crucial. Pausa y venimos. Muchas gracias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.
Bueno, el último bloque es con Ricardo Lolo Gómez, que es de Ancla Moreno, es del peronismo de Moreno. ¿Por qué? Voy a intentar hablar con Lolo de que las formas y los modos son, para mí, esenciales a la política. Quienes me conocen, hace 20 años que hago periodismo en Moreno, yo discutí muchísimo lo que era un contrato de la basura incontrolable, porque la política lo decidió. Eso no me impide recordar que si el contrato del trébol terminaba, quiero saber hoy cómo no solamente se cumple el servicio, que puede ser mejor, sino si responde al parámetro establecido en un pliego, un monto que puede ser cercano a 1.400 millones de pesos, si da. Yo quiero saber si las empresas que manejan el SAE tienen antecedentes para que siga funcionando en Moreno una contratación directa y no la licitación, que debería ser, porque estamos hablando de un paquete de 3.000 millones de pesos. Para mí es importante la forma, si se contrata material bituminoso para que funcionen las asfalteras y solamente se presenta una empresa y dibujan otra. Puedo seguir, ¿eh? La pregunta para Lolo es, si no hacemos el ejercicio de darle entidad a la administración pública y política y todo se resume en que hoy el asfalto que tenemos es aquel que soñamos, estamos en un problema. Sí, mirá, Gracias por participar. No, por favor, buenas noches y gracias por invitarme. Mirá, Rubén, yo creo que muchas veces uno subestima la cuestión de las formas y los modos, ¿viste? Es decir, parece que nada más es el entorno de algo que hay adentro, que es lo más importante, que es el contenido. Pero vos sabés que había un filósofo que decía que las formas es la naturaleza de las cosas. Sí. Las formas no son una cuestión secundaria, las formas demuestran en realidad lo que hay adentro. Es una gran definición. Las formas demuestran lo que esencialmente es, ¿no? Lo que esencialmente se es, ¿viste? Sí. Es decir, la naturaleza de lo que se es. Entonces, creo que bueno, desgraciadamente no nos sucede solamente en Moreno ni en la Argentina, está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Las instituciones han perdido completamente su valor. Hoy hay una partición de aguas donde ha entrado todo en crisis, ¿no? Han entrado en crisis las instituciones políticas, religiosas, empresariales, todo aquello que de alguna manera representaba el quehacer del hombre, ¿no? Y me parece que en eso estamos en Moreno con esa gran crisis desde hace tiempo, estamos en la Argentina con esa crisis y en el mundo. Creo que habrá que hacer el esfuerzo de seguir discutiendo, de seguir debatiendo, de seguir buscando las maneras de cómo le encontramos una salida a esto, porque si no, bueno, estamos viendo cómo la decepción, la angustia, la bronca, la frustración puede llevar a salidas como la que en algún momento en el siglo pasado sucedió y hoy vemos a algunos personajes que quieren repetir ese momento histórico que fue el surgimiento de los totalitarismos, ¿no? Claro. Y hoy lo vemos en personajes como yo digo, no los libertarios, sino los totalitarios, ¿no? Porque no son libertarios, son totalitarios. Los totalitarios que, vos fíjate, paradójicamente representan la rebeldía, ¿no? Y la rebeldía sobre la situación del mundo, de la realidad, siempre la ha representado la izquierda de alguna manera. Y hoy lo que pasa es que la izquierda ha perdido sus contornos, y entonces está completamente desluida y descreída, se descree también en la propuesta de la izquierda. Recién decía, Lolo, te interrumpo, en la editorial, que buscando en los archivos, porque es fácil encontrar, que la oposición, el acefismo, históricamente, ha dicho Moreno está sucio, es pobre, las calles están rotas, no hay obras. Bueno, ese concepto argumental, Mariel lo rebate en 2 segundos. Sí. La pregunta es, ¿cómo se discute la política? Y no es menor esto que te estoy trasladando porque vuelvo a la forma y los modos. No es el momento en la crisis que se agrava
crucial discutir los modos y las formas? Sí, a ver, mira, hay una cosa, a veces uno tiene que tener cuidado con su pensamiento porque su pensamiento se transforma en palabras y las palabras se transforman en actos, ¿no es cierto? Sí. Entonces digo, hay un lenguaje, hay una palabra de la violencia y hay de la cultura de la violencia y hay un lenguaje y una palabra que en todo caso por la cual se debe luchar, que es el lenguaje y la palabra de la paz, de la conciliación, del acuerdo, de buscar formas en conjunto de salir de situaciones críticas como las que vive nuestra sociedad en general, ¿no es cierto? Eso se tiene que dar con el otro, con el que no piensa como uno, en un marco de respeto y en un marco de entendimiento. Ahora, nosotros para lograr esa posibilidad de hablar con el otro que no piensa igual, también lo tenemos que primero lograr hacia adentro. Cuando nosotros tenemos un movimiento donde, digamos, hacemos las discusiones a cielo abierto y no las hacemos hacia el interior, y escuchamos a todas las partes que componen ese colectivo, evidentemente, digamos, vamos a tener una postura difícil para poder dialogar con el otro de afuera, ¿no? con el otro que piensa distinto. Y con respecto también a ese tema del otro, ¿no? Porque digamos, todos levantamos el respeto al otro, pero el otro existe, pero también debe haber un nosotros, y ese otro tiene que ser parte de nosotros, ¿no? Es decir, y vos fijate, tanto a nivel nacional como en local, el nosotros no existe, ¿no? O existe un nosotros muy cerrado. Vos sabés que una vuelta, un rabino, en una charla con un rabino decía, se le preguntaba por qué a la cigüeña, que a la cigüeña en hebreo se le dice Hashida, la piadosa, por qué a la cigüeña que se le dice Hashida, la piadosa, no estaba dentro de las aves sagradas. Y el rabino le contesta que no está entre las aves sagradas porque ama solo a los propios, ¿no? Es decir, creo que este es el problema. Cuando amamos solamente a los propios, no somos capaces de amar, comprender, entender o acercarnos al otro, al que no es propio, ¿no? Creo que este es un problema que tiene la administración local, tiene una mirada muy sectaria, muy cerrada. Creo que tiene un idioma, te hablaba del lenguaje, tiene un idioma muy etnocéntrico, tiene un idioma de calificaciones, de calificaciones donde se generaliza, entonces se toma a todos los peronistas tienen esto, porque desgraciadamente lo he escuchado en boca de los funcionarios del actual gobierno. No, porque todos los peronistas, y hoy representan al peronismo desde el Partido Justicialista, ¿no? Pero no han escatimado, no han escatimado calificaciones hacia aquellos que representamos de alguna manera un peronismo histórico, ¿no es cierto? O que no histórico, que venimos hace mucho tiempo sosteniendo las banderas del peronismo. O sea, eso se lo pregunté ahí sentado, estaba hace poco Martínez Rizabalaga, que es un radical de los irrompibles. Si no estamos frente a la consolidación de otro sujeto histórico. Porque en el acto del 1 de mayo, ese acto que acompañó a Alberto Fernández, algunos dijeron, nosotros somos los descamisados del siglo XXI. Y eran los representantes de la economía popular, como se dice, ¿no? Sí. Me parece que hay que prestarle atención a eso porque Alberto Fernández, mirando Moreno, ha acompañado todo lo que se pidió y todo lo que ha gestionado María. Ahora, a ver, dos cosas. Por un lado, nadie puede negarle al otro la identidad que dice tener y que adopta, ¿no es cierto? Yo no puedo hablar de quién es o no peronista, de quién es o no representación de los sectores populares, no soy quien para decir eso. Lo único que puedo decir, tenemos concepciones distintas. A ver, con otros compañeros puedo decir que es tan peronista como yo, pero tengo una concepción distinta de la sociedad, de la comunidad, de la vida y del hombre, a la concepción que tienen ellos, ¿no? Con respecto a los compañeros que se consideran nosotros somos los descamisados de hoy en día,
puedo entender, puedo comprender que son sectores hoy que están marginados y que necesitan una incorporación más real a la sociedad. Ahora, disiento en cómo todos esos compañeros van a ser parte de una sociedad integradora. Yo no creo en que sea bueno considerar trabajadores a los compañeros que están haciendo un trabajo de emergencia, que están haciendo un trabajo para pucherear porque no le queda otra situación. Yo creo que a esos compañeros están en una emergencia y como peronista debo lograr primero asistirlos y después integrarlos al mundo de la producción y del trabajo. Ese es mi objetivo como peronista, no es armarles un sindicato de la marginación. Eso es un error, en todo caso estaría muy emparentado al liberalismo. Este es un debate de ideas y con todo el respeto que se merece el compañero que piensa distinto. Yo creo que lo que necesitamos es eso, es poder saber que no hay prejuicio en la propuesta o en la mirada que uno tiene, sino que simplemente es una mirada distinta. En mi caso creo que intento tener una mirada y una concepción fiel al origen del peronismo de Perón y de Evita. Por eso es que digo, nosotros como peronistas tenemos las dos manos, la justicia social, la asistencia social y la justicia social. La justicia social es trabajo y producción. El compañero tiene que estar en condiciones de ser un trabajador con todas las leyes que lo amparen, que tienen todos los trabajadores. Entonces digo, esa es una mirada distinta. Otra mirada distinta es cómo resolvemos a veces situaciones críticas. Valga el ejemplo de algo que sucedió hace 15 días o 10, el desalojo de la Feria de las Flores. Es decir, tal vez había que hacerlo. Tal vez era necesario que eso fuese recuperado para el manejo desde el municipio de la cosa pública. Puede ser. Ahora, creo que debió haber otro método. Creo que los peronistas tenemos otro método. El peronismo nunca acudió a la represión, nunca acudió a la fuerza para desalojar o para impedir que otro se manifieste. Nunca. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos sido las víctimas. Las víctimas siempre hemos sido nosotros, por lo menos los que la hemos vivido, tal vez otros no. Pero ocurrió. Es decir, a ver, yo sería incapaz de mandar un peronista sería incapaz de mandar primero pedir una asistencia a la fuerza pública para que apalee, desaloje o maltrate a una persona, aunque dude si esa persona está haciendo una actividad lícita o ilícita. Yo creo que se debió haber hecho otra cosa, se debió haber trabajado de otra manera y haberlo resuelto como el peronismo resuelve sus cuestiones desde la comunidad organizada, desde su concepción de comunidad organizada. Tal vez el fin hubiera sido el mismo, tal vez la idea hubiera sido conseguirle un lugar en mejores condiciones para que puedan desarrollar su actividad, por supuesto. Pero, digo, nunca hubiera desalojado seguramente algunos trabajadores que van a buscar ahí el mango para pucherear, como también pueden haber otros que no van de forma lícita a generar su sostén, ¿no es cierto? Bueno, pero para eso uno debe hacer un trabajo de tiempo, consensuado y de armonización. Siempre hay que tratar, con los sectores propios, con los sectores populares, uno debe buscar, y lo digo también para el peronismo, que esta es una de las críticas que a veces hago. Es decir, en el peronismo lo que nosotros podemos tener son contradicciones. Ahora, las contradicciones se resuelven en el debate. Lo que no vamos a resolver son los antagonismos. Ahora, no considero a quienes actualmente tienen la administración local o provincial o nacional, no los considero con intereses antagónicos. Considero que tenemos contradicciones, pero las tenemos que superar adentro en el debate. Con quienes tenemos intereses antagónicos, creo que sí, no hay discusión posible. Es decir, no hay discusión posible con aquel que piensa que a los menores hay que bajarle la imputabilidad a 8 años. No hay comunicación y relación posible con aquellos que piensan que la sociedad argentina tiene que beneficiar a un 10% y el otro 70-80% tiene que irse a la marginalidad, los que quieren un país para poco. Es decir, para nosotros, todos aquellos que generaron ese pensamiento de 1880 en adelante,
no hay conciliación posible, hay intereses antagónicos. Nosotros defendemos los intereses de la comunidad, del hombre y de los más débiles, ellos otros. Lolo, si se fortalece una idea que yo lo mencioné en este programa y en ocasiones anteriores, de dotar a la economía social y popular de ministerio, ¿no es un proyecto liberal? Totalmente, digamos, es... en nombre de este sujeto histórico nuevo. Es como armar el sindicato de los trabajadores marginados. Es institucionalizar algo contra lo que yo tengo que pelear. Yo tengo que tratar de que eso no exista más. Entonces voy a crear algo que después tiene que desaparecer si soy leal a mis principios, digamos. Tenemos que lograr que, digamos, toda nuestra sociedad, todos los hombres y mujeres puedan tener trabajo digno, digamos, y no trabajos secundarios, trabajos que solo le sirven para sobrevivir al día. Nosotros queremos que viva con dignidad, queremos que tenga la posibilidad de un trabajo que le genere atención médica, que le genere la posibilidad de obtener su alimentación, que le dé la posibilidad de adquirir una vivienda digna, que le dé la posibilidad de enviar a sus hijos a una escuela y donde en esa escuela pública de las mejores, en las mejores condiciones su hijo pueda educarse. Es decir, alguna vez también discutí con algunos de los integrantes de estos movimientos sociales cuando querían armar la obra social para los sectores marginados. La mejor obra social que se puede hacer es el hospital público. Entonces toda esa plata que pensaban manejar para una obra social, que a ver, la historia nos marca que cuando se quiere armar una obra social es porque se quiere buscar un negocio. Entonces acá hay dirigentes que viven muy bien gracias a esa pseudo representación de los sectores más postergados. Yo no puedo aceptar a un Grabois hablando desde donde habla, con la actitud que habla, mientras negocia con Grobo Copatel para darle a los pobres productores unas mejores condiciones. Grobo Copatel no le va a dar ninguna mejores condiciones a esos trabajadores. Es decir, me parece que hay una contradicción ideológica. Yo considero que con esos compañeros diferimos y muchísimo. Casi al borde del antagonismo, te digo. Ahí. Y digamos, a ver, Grabois sería, bueno, por ahí primero socialice la cantidad de tierras y hectáreas que tiene su familia. Digamos, los dirigentes de las organizaciones sociales, de los pobres compañeros que están haciendo los trabajos que hacen, digo, porque yo defiendo a los trabajadores y a los militantes sociales, no así a su dirigencia que se manejan muy bien en 4x4 y viven en muy cómodas viviendas. Es decir, me parece que cuando se va a un programa o se mediatiza todo el tema de la lucha social, vestidos con ropa de fajina o de gauchos, o hablando de que nacieron en un barrio muy pobre, digamos, esa autorreferencia a la situación dolorosa que vivieron, digamos, lo que hacen están encubriendo una vida de bienestar que hoy tienen, ¿no es cierto? Entonces digo, a mí eso no me gusta, como no me gusta el dirigente sindical que tiene hoteles en Miami. Claro. La burocracia sindical a la que he cuestionado toda la vida y contra la que he luchado, el bandorismo, es decir, hoy hay un bandorismo social, hay dirigentes que, de hecho, fueron el instrumento para parar la reacción social contra Vidal, Macri y Stanley. Fueron socios de ellos para contener la protesta social. Entonces digo, eso me hace acordar mucho al bandorismo cuando negociaba con Onganía para parar la lucha de los trabajadores por una situación distinta, digamos. Entonces, hoy creo de que hay un bandorismo social que utiliza todo esto y hasta creo que son socios de muchas manifestaciones, de muchos actos que se realizan el 9 de julio, que se cortan, que no son sus propias organizaciones, pero que son organizaciones de izquierda, a las que ellos creo que les conviene que vayan a protestar, porque entonces ellos se
se posicionan como los intermediarios entre entre el ministerio, el poder nacional, oficial, el gobierno y estas organizaciones que protestan. Y cuando se consigue para los dos. Digamos, esto es un juego que ya nos mostró el bandolismo hace muchos años atrás. Entonces, los que alguna experiencia tenemos, nos damos cuenta que acá hay un negocio de una serie de dirigentes de organizaciones sociales que realmente lo que están haciendo es un negocio de esta situación. No así los militantes y los compañeros de las organizaciones sociales que luchan. Escuchame, nosotros tenemos compañeros que en algunos barrios tienen subsidios y tienen una serie obtienen una serie de cosas que necesitan, entregados por el Partido Obrero. El Partido Obrero hoy, pero digamos, el Partido Obrero deberían decirle que es una contradicción ideológica, si son troquistas o marxistas, es ideológico que agarren a Marx o a Trotsky a ver qué decía. Leemos La Revolución Permanente un día y listo. Claro, pero que lean además qué decían sobre el Estado. Claro. Es decir, entonces, digo, estos muchachos que van creciendo, evidentemente, porque uno ve, hoy el PO no tiene ya esos localcitos pobres donde colgaban los cuadros de Marx o de Lenin. No, hoy tienen hermosos locales con sillones de cuero, digo, y tienen poder de movilización porque tienen capacidad económica que están sacando desde lo que entrega el Estado. Por eso también, digamos, yo creo de buena manera que se debería trabajar, y creo que se está trabajando seriamente, en la necesidad de un salario universal básico, y que eso sea universal, extendido a todos y que no lo maneje nadie, que sea directamente del Estado a el que necesita esa asistencia, ¿no es cierto? Este debate, Rubén, que es en definitiva lo que vos me invitaste, este debate, me queda claro dónde está. ¿Cómo se puede dar y desde dónde? Y no sé, si tampoco hay ámbitos donde uno lo pueda discutir. Es decir, y si vos planteás tu pensamiento, se supone que sos alguien al que hay que marginar o agraviar o buscar algo, ya sea que sos viejo, ya sea que sos esto o lo otro, para excluirte y desvalorizar tu argumento. Digamos, es el argumento ad hominem, ¿viste? En función de desprestigiarte a vos, quieren desvalorizar el argumento de la idea de lo que decís. Entonces me parece que, bueno, este es el problema. Y el problema nuestro es cuando se habla de la unidad, porque la unidad, ¿viste? Borrar la dimensión concreta de la unidad la deja girando en la abstracción y la mentira, ¿viste? Entonces el tronco de la política pierde el sentido de su dimensión y es un empirismo sin principio, ¿viste? Esto es lo que realmente está pasando. Digo, la unidad es como una palabra, es como la paz que usa Estados Unidos. Claro. ¿Viste? La paz de Estados Unidos es una mentira para seguir generando la guerra. La seguridad es una mentira para meterle miedo a la población para que siga dependiendo de ellos, del poder, del sistema. Bueno, la unidad a veces es lo mismo. Lolo, muchas gracias. Gracias por el aporte. Espero no haberme ido mucho. No, porque lo he charlado con Lolo y con Inés. Yo creo que la mayor propuesta de desmantelamiento del pensamiento es que tenemos que vivir acelerados y tenemos que resolver todo en una palabra. Bueno, eso es contrario al lenguaje y a la unidad, es imposible. Yo no puedo comunicar con Omar o con Jorge en una palabra, tengo que dedicar el tiempo y sobre todo la presencialidad. Dicho esto, que es como una devolución del por qué lo invité a Lolo y el tiempo, que no es una demanda, es una propuesta de esta parte. Antes de hacer este programa, 4:30 de la tarde, 4:25, 16:25, 2 bandas de pibes, jovencitos, a los tiros en Lomas. No sé cuántos heridos hay y si habrá un parte oficial, o se habrá hecho, mientras hacíamos este programa, charlando recién, un operativo cerrojo para que mañana salga alguna publicación oficial diciendo que se volteó algún búnker narco. Tal vez lo hagan o no.
Pero es lo que pasó porque dos madres desesperadas me llamaban a las 16:30 para decirme: la muerte ronda cerca. Acá en Moreno, en un barrio de un plan federal que fue el primero que construyó Néstor Kirchner en su presidencia. En otro barrio, en La Perla, hace poco, un grupito desalojó a una mujer y saqueó la casa. Porque el hijo de esa mujer, y lo conté, y viene vinculado con lo que charlaba con Lolo recién, consumiendo, que es una enfermedad, habría sacado un caballo. Entonces, como no se conseguía el caballo, saquearon la casa. Al final, gobernó el silencio y el miedo de esas familias porque ya ni siquiera pueden vivir en una casa que era el ascenso. Salir de la postergación, el hacinamiento. ¿Qué quiero decir con estos dos elementos que traigo acá, que son informativos? Es que la política ahí no está llegando. Ahí no hay debate. Y eso ocurre acá en Moreno, y ocurre en Villanueva, y ya no es solamente Lomas, como hace 20 años atrás. Sobre esto nadie habla. Porque es pesado, porque es problemático y porque va corriendo. No sé cómo llega ahí el discurso de la política. Ahora, lo que sí tiene que recuperarse, por lo menos en el lenguaje, es que la unidad no es un abstracto. Si ayer, en una elección del gremio más importante de docentes, quien resulta victorioso canta traidores a quienes estuvieron hasta hace nada compartiendo una mesa, sueños y utopías, es que estamos en un peligro, no por lo que hagan ellos, sino que yo me pregunto cómo mañana ellos que cantan traidores van a llamar a la unidad. ¿Qué cree usted que puede pasar? Porque esa es la antipolítica y eso degrada la política. Y todos los días ocurre, mientras en paralelo, en el universo real, es esto que menciono de los barrios. A mí me dolió y me sigue doliendo que después de lo que vivimos en Moreno el 2 de agosto de 2018, un trabajador de educación no puede hablar porque alguien jerárquico que le dice: si vos hablaste a un sumario, podemos hablar todo el tiempo de los sumarios que hizo Vidal. El problema es que eso, que venía de Scioli, hoy se extiende como parte de la política pública. Si acá la defensa es del lugar de trabajo de esos compañeros y compañeras como Leila y de sus hijos, eso no es negociable. ¿Cómo se volvió negociable? Y se cuelga en el cartel. Por eso hace tiempo yo dejé de hablar de esas dirigencias, porque en definitiva el proceso que estamos viviendo es que hay una crisis, no solamente de representación, sino de liderazgos colectivos. Y es una falacia proponer liderazgos individuales salvadores porque no existe más. No existe más. Hoy se votó una ordenanza de humedales, se los comentaba. Y ya que Lolo mencionaba a la izquierda, yo hice una crítica en este programa sobre lo que es la manifestación práctica de la izquierda hoy en el Consejo Deliberante. No se pueden abstener todo el tiempo. En todo caso, pueden leer los expedientes, las ordenanzas y manifestar una oposición conforme a lo que llama la izquierda el programa. Lo pueden hacer. Ahora, si quería hablar el concejal Guerrero de la represión, tendría que haber pedido una moción de privilegio y se lo otorga a la presidenta. El problema es que mientras estaban discutiendo humedales en Moreno, Guerrero, en ejercicio de su legitimidad en la palabra, quiso hablar de ello y entonces, por protocolo, por reglamento, se lo impide. Claro que tengo que decir que a lo largo de la historia del Consejo Deliberante he visto que muchas veces hablaron, más en el último tiempo, y no había moción alguna. Es más, se votaba un expediente y después lo votemos de nuevo. Eso también es degradante. Moreno necesita un debate profundísimo sobre los problemas reales, además de las políticas públicas que va alcanzando Mariel Fernández, que solamente son posibles porque el gobierno de Kicillof y del presidente Alberto Fernández, tan degradado, le han dado a este distrito lo que nunca antes había recibido, ni siquiera en la década ganada. En plena crisis global y mundial, Moreno recibe lo que nunca recibió. No es una contradicción ni una paradoja. Por eso, la propuesta que seguirá haciendo es: sí me importa el modo y la forma, porque como dijo Lolo,
Eso hace la naturalización de algunos, pero para mí la naturaleza que define a un gobierno. Y el gobierno de Mariel Fernández ha definido hace tiempo cuál es su naturaleza. La semana que viene estaremos haciendo quórum. Gracias por estar ahí, haciendo esto en contacto directo y sin tapabocas.